Hola, hoy me gustaría hablar acerca de qué es lo que hace que un cuento sea un gran cuento, sea un cuento inolvidable, que nos quede fijo en la memoria, que se distinga de tantos otros cuentos que hemos leído, quizá incluso del mismo autor. A esto se refiere Cortázar en una conferencia que se llama Aspectos del cuento, y él denomina tres factores que considera centrales para que verdaderamente un cuento sea memorable. Él habla de la significación, de la intensidad y de la tensión de un cuento, como tres condiciones que tienen que estar presentes para que suceda ese fenómeno que nos grabe en la memoria el relato. Sabemos que el cuento es distinto de la novela, el cuentista no tiene como aliado al tiempo, esto también lo dice Cortázar en este escrito, tiene que trabajar en profundidad hacia arriba o hacia abajo del espacio literario, no cuenta con la extensión que le permite una novela, con la posibilidad de agregar incidentes, circunstancias, personajes, subtramas, no tiene todo eso. Tiene que trabajar en un ámbito más reducido, el cuento es un orden cerrado, ¿sí? Es un orden centrípeto, el cuento gira en torno del conflicto central y no nos podemos desenfocar de ahí. Ahora, ¿de qué habla Cortázar cuando habla de significación de un cuento? Él dice que tiene que ver con que el cuento sea capaz de irradiar algo que va más allá de sí mismo. En este caso, un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Y pone como ejemplo los relatos de Chekhov. Dice, ¿qué hay allí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que de niños, en las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores, escuchábamos contar a los abuelos o a las tías, la pequeña, insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces. Así de chiquitas son las anécdotas que muchas veces elige Chekhov para sus relatos. Y sin embargo, los cuentos son significativos, algo estalla en ellos mientras los leemos y nos proponen una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. Claro que esa significación misteriosa no reside solamente en el tema del cuento. Basta pensar que hay grandes cuentos que tratan de un tema y hay cuentos mediocres o incluso muy malos que tratan el mismo tema. Es el modo en el que se cuenta, es el cómo se cuenta lo que es determinante. Un buen tema atrae todo un sistema de relaciones conexas, coagula en el autor y más tarde en el lector una inmensa cantidad de nociones, entrevisiones, sentimientos y hasta ideas que flotan virtualmente en su memoria o su sensibilidad. Un buen tema es como un sol, un astro en torno al cual gira un sistema planetario del que muchas veces no se tenía conciencia hasta que el cuentista, astrónomo de palabras, nos revela su existencia. Todo cuento perdurable es como la semilla donde está durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria. Ahora, dice Cortázar, no puede determinarse que hay temas que son absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado, así como la misma alianza podrá darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. Ahora, ¿cómo distinguir un tema insignificante, por más divertido o emocionante que pueda ser, y otro significativo? Acá dice Cortázar que el escritor es el primero en sufrir ese efecto indefinible pero avasallador de ciertos temas y que precisamente por eso es un escritor. El escritor reacciona ante ciertos temas en la misma forma en que su cuento, más tarde, hará reaccionar al lector. Todo cuento está así predeterminado por el aura, por la fascinación irresistible que el tema crea en su creador. Nosotros primero tenemos que sentirnos conmovidos, atraídos hacia ese tema y luego tratar de evocar eso que sentimos, que nos pasó frente al tema en nuestros lectores.
para lo cual por supuesto se requiere un oficio, una técnica que tiene que ver con el saber contar, no es solamente elegir un tema significativo. Vamos a seguir hablando acerca de esta conferencia de Cortázar, de lo que él llama tensión e intensidad en un cuento, y me gustaría recomendarles El hacha pequeña de los indios de Abelardo Castillo, que es un cuento maravilloso en el cual estas nociones de significación, de intensidad y de tensión se ven muy claramente. Es un cuento excelentemente trabajado. Espero que lo lean, que lo disfruten y como siempre los espero en paovicenci.com.